Continuamos con Saber y Sabor. Les cuento quiénes me acompañan esta noche. Lucas Dapena, que es doctor en Economía y es decano de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica de Salta. Y Gustavo Barbarán, que es abogado y actualmente candidato al Parla Sur por Hacemos Unido por Salta. Así es, ¿verdad? Bienvenidos. Un placer que estén conmigo esta noche. Bueno, empecemos con Lucas. Lucas, me interesa tu punto de vista respecto de los datos inflacionarios y qué es lo que significa el nivel macroeconómico hoy donde estamos parados en Argentina. Bueno, que seguimos igual que siempre, igual que este último año. Si bien se puede decir que la inflación se desaceleró un poquito porque es 6% a nivel nacional, el IPC, el índice de precios, 6,6 para el NOA, es como decir que un enfermo que tiene una temperatura de 39 grados, ahora tiene una temperatura de 38,5. Pero no porque le están aplicando algún tipo de remedio, le están haciendo algún tipo de tratamiento que lo esté llevando a que baje, sino simplemente por cuestiones estacionales, se puede decir un poco más. Así que, si me preguntás qué es lo que estamos viendo, bueno, que seguimos en una situación de alta inflación, problemática por la falta de reservas, un parate en la economía que se está parando porque por la falta de dólares hace que sea difícil importar para... A ver, los productos que se hacen en Argentina tienen un montón de insumos importados, entonces es necesario importar esos insumos para que se pueda producir los productos argentinos. Bueno, también eso complica mucho la falta de dólares, así que bueno, es la situación como se viene manteniendo en estos últimos 10, 12 por ahí y no queda claro qué es lo que haría el gobierno que viene, sea del signo político que sea. Lo que sí está claro es que la deuda aumentó muchísimo con este gobierno, siempre se dice... Totalmente apartidario esto, pero se dice no, que el gobierno anterior, que el gobierno anterior. Bueno, todos los gobiernos se endeudaron acá. Entonces ahora están trabajando un poco más sobre el gasto público, licuando el gasto público. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, las jubilaciones no acompañan la inflación. Entonces lo que estamos viendo es que hay un ajuste sobre las jubilaciones. Entonces, ¿cómo se deberían sentir los que tienen deuda pública argentina? Y en el fin de un ciclo y con incertidumbre sobre el ciclo que viene. No queda claro, la deuda como está es insostenible, así que no queda claro cómo la va a afrontar el gobierno que viene, ¿no? Sí es necesaria una renegociación, sí es necesario algún tipo de canje, no estamos hablando que haya quita, ¿no? Pero sí tendría que haber un nuevo reperfilamiento, como se dice, es decir, tratar de ver un poco de nuevo los plazos. Sí, que quede probablemente pagable. Claro, lo mismo el año que viene no está tan complicado, el 25 se empieza a complicar un poco más, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Claro, bueno, lo importante es el fondo, en el sentido de que el fondo es más complicado que los jubilados, por ejemplo, que tienen una deuda. Pero también para que se sepa, la deuda argentina es más de 300.000 millones de dólares, 350.000 millones de dólares, se estima. La deuda con el fondo es de 50.000 millones, o sea, el fondo es uno más. Lo que pasa es que el fondo le pone restricciones o le pone ciertos condicionamientos porque la deuda con el fondo es la deuda más barata a nivel mundial. Sí, pero de todos modos, esto es para que la gente más o menos lo entienda, es como si usted, señora, que está viendo el programa, usted, señor, le debiera 100 pesos al almacenero y 100 pesos al banco, a cualquier banco. Digamos, es mucho más compromiso de verle al banco que con el almacenero. Usted con el almacenero puede hablar, puede patear la deuda, darle un peso, después dos. El banco no, el banco se ajusta a las condiciones que le dio el crédito. Claro, pero con una gran diferencia. El banco, que en este caso sería el fondo, es el que te cobra las tasas más baratas del mundo. ¿Por qué? Porque el fondo lo que quiere, o sea, a ver, Argentina es dueña del Fondo Monetario Internacional, es accionista, igual que todos los países. El fondo te presta plata, pero a cambio que te pongas a dieta, es decir, que empieces a hacer las cosas como corresponde para ser saludable. Lo que hacen los políticos argentinos, los que manejan el país, es que no se ponen a dieta. Entonces, y le echan la culpa al fondo. Bueno, no le pidan plata al fondo. Sí, está claro que cuando el fondo no es que vino a compulsivamente a decirle a la Argentina, tomen este préstamo, no es así. La Argentina recurrió al gobierno de Macri al préstamo, obviamente tomó el crédito más barato que hay a nivel mundial, y también hay que agregar una cosa, para los que hablan justamente de Estados Unidos es el accionista más grande que tiene el Fondo Monetario Internacional, y fue justamente gracias a Estados Unidos que Argentina pudo obtener ese crédito más barato. Y una aclaración ahora, también, ahí, o sea, la deuda que se toma
nada que ver con el macrismo ni nada por el estilo, pero la deuda que se toma es para rolear deuda. ¿Qué significa Sí, eso? para pagar deuda. Que se compra, se pedía deuda con el fondo porque los que te habían prestado plata no te iban a volver a prestar, entonces vos le tenías que devolver a esos. ¿Y a quién le pedías? Y bueno, no quedó otra que pedirle al fondo. Si esto es lo mismo que ahora, si están pidiendo algún ingreso de dinero de parte del fondo, no es justamente para amortizar deuda, es como para pagar algo que no se puede pagar a cambio de deuda, justamente. Por ejemplo, en este momento, ¿qué se le está pidiendo al fondo? Que nos autorice los desvíos de los desvíos. Es decir, nosotros ya no cumplimos, pero no solo ya no cumplimos, sino que ya no cumplimos lo que tendríamos que haber cumplido cuando dijimos que no cumplíamos. Para que se dé una idea a la gente, somos incumplidores. Entonces le estamos pidiendo al fondo que nos perdone una vez más y que nos adelante los dólares para pagarle de vuelta al fondo. Estamos incumpliendo algo que nos comprometimos en forma voluntaria y no en forma compulsiva. Exactamente. Eso está claro. Bueno, Gustavo... No me metas en este lío a mí. Gustavo, contanos un poquito tu interés en formar parte del Parlasur. Ay, me alegra que un hombre como vos tenga la posibilidad de llegar allí porque... Un académico. Hace falta... No, es bueno, yo lo dije en el programa pasado. Cuando vengo desde hace mucho tiempo en este programa diciendo de que me sentía bastante triste porque los niveles intelectuales que tienen nuestros lugares legislativos, hablo de Consejo Deliberante, Legislatura, Congreso de la Nación, si tomamos en cuenta desde el 83 para acá, para lo que tenemos edad para comparar, yo decía, en el 83 cuando entraba a la legislatura salté y daba gusto escuchar a algunos diputados en sus discursos que realmente podías aprender mucho, eran docentes en alguna medida. Sí, claro. Y lo mismo históricamente en el Congreso de la Nación. Bueno, eso fue para atrás. Entonces yo digo, no es que los doctores, los máster, los que tienen título profesional, ingenieros, abogados, contadores, licenciados en administración, son los únicos que pueden ser políticos. No. Pero la gente que ocupa cargos tiene que tener cierta formación. Totalmente. Necesariamente hay una base de formación. ¿Verdad? Si yo me quiero meter a operar un cerebro, por más buena voluntad que tengo, necesito tener la formación de médico y además estar habilitado. Bueno, en el caso del político no hay habilitación alguna, ni siquiera se tiene en cuenta sus malos antecedentes, pero por lo menos empecemos por gente que esté bien formada, que esté bien preparada, tenga o no título, para que nos pueda representar bien, ¿no? Yo te diría que coincido en general contigo, pero en particular me parece que me animaría a decir que la mayoría de los políticos que nosotros tenemos en general en el Congreso de la Nación es gente que está preparada. Lo que perjudica a la manada. Cuando vos entras en la manada, a veces tenés que resignar toda tu capacidad doctrinaria por la decisión de la manada. Lo voy a dar con un ejemplo que pretende ser un modesto aporte a lo que dijo Lucas, cuya sapiencia e idoneidad en lo suyo está fuera de discusión. ¿Por qué razón hay tanta animadversión hacia el Fondo Monetario Internacional, pese a eso, a que en definitiva te aprieta pero no te ahorca? Porque hay toda una interpretación ideologizada de estas cosas. Arturo Frondizi no hubiera pagado 10.000 millones de dólares al fondo para decir que ganamos la soberanía, hubiera invertido en el país los 10.000 millones de dólares. Estoy convencido de eso. Ahora, leyendo un poco la historia económica, pues yo no soy economista, lo que el cerebro me da es para leer historia de la economía. Todos los países se han endeudado con el fondo y el fondo ha querido siempre que su deudor le pague. Ningún acreedor te fusila para que no le pagues. Y esto no estoy haciendo una apología del fondo, porque hoy por hoy, y ustedes lo saben muy bien, en el plano internacional, desde el propio G7, o sea, el minúsculo grupo de países que monitorea la economía mundial, están planteando seriamente cambiar las reglas del Fondo Monetario Internacional. O sea que estamos viviendo un proceso muy interesante de reacomodamiento que obedece a la modificación geopolítica del mundo.
En ese marco, aunque parezca mentira, hay que pensar la cuestión del Parlasur, que también forma parte de un proceso. Lo hemos visto cómo fue en Europa. Nosotros de alguna manera estamos siguiendo ese derrotero. Pero si nuestros políticos se han encargado de desactivarlo al Mercosur, de hacer que la gente no crea en los procesos de integración, ¿y qué vas a hacer vos? ¿Cómo tenés que salir a la calle a decirle a la gente por qué es importante que haya representación salteña en el Parlasur? Y todo lo que acabas de decir con respecto a la actitud de los políticos, básicamente por una cuestión ideológica, ¿no? Ideológica y de ignorancia, lo decíamos fuera de cámara, Sergio. Cuando se sale a hacer política, no hay que desmerecer al electorado, que entiende mucho más de lo que uno cree, incluso los planeros, porque tienen el problema a flor de piel. Entonces, hay que ayudar a que tomen la mejor decisión. Ahora estos son procesos culturales, y los procesos culturales, vos ves los resultados en una generación. O sea, nosotros no vamos a ver una mejora, pero ojalá mis nietas sí vean que ha cambiado el país. En base a esfuerzo, trabajo, estudio, que es lo que no tenemos. Bueno, sería auspicioso que salvemos esa generación por lo menos. Pensemos en esa generación. Natural. Tenemos ir a un corte, vemos qué dice nuestro anunciante y enseguida volvemos.